Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo del tutorial de C++. En este capítulo vamos a empezar con la programación orientada a objetos y bien, vamos a construir una clase sencilla y luego pues trabajaremos con objetos de la clase. Bien, la clase que vamos a crear la vamos a hacer en un header, como ya vimos en el capítulo anterior. Bien. Para crear una clase lo que tenemos que es utilizar la palabra clave class seguido del nombre de la clase. Bien, nosotros vamos a ver un ejemplo, pero antes vamos a definir qué es una clase. Lo vamos a definir aquí arriba en un momentito. Una clase se puede considerar como un patrón para construir objetos. Una clase contiene una serie de herramientas específicas que la hacen única. Bien, como se ha comentado aquí, en esta definición, lo que nos va a permitir es construir objetos. Estos objetos, pues, básicamente lo que van a tener esas herramientas para ir moldeándose. Bien, supongamos que queremos describir las características básicas de una persona. Bien, pues podríamos crear una clase llamada persona. Ok. Por ejemplo, una persona tiene dos piernas, ¿no? Pues vamos a incluir aquí previamente un especificador de acceso. Una persona tiene dos piernas y no va a tener 4, ni 6, ni 8, lógicamente. Pues vamos a hacer un especificador de acceso privado. Bien, y vamos a incluir un miembro. En este caso va a ser un dato. El dato va a ser del tipo int, ya que un 2 de dos piernas es un entero. Y bueno, le vamos a llamar a este dato persona, con un guión bajo al principio. Piernas. Con un guión bajo al principio. Bien, este dato es privado y solo puede ser utilizado en la clase, no en el objeto, como veremos posteriormente. Bien, vamos a crear ahora un especificador de acceso público. Dos puntos y por ejemplo, pues vamos a crear una función que regrese el número de piernas que puede tener una persona. Bien, a esta función la vamos a llamar piernas. Y vamos a asignarle valor a este dato privado. En el interior de la clase podemos utilizarlo sin ningún problema. El dato, que como podremos ver ahora, piernas es igual a 2. Y vamos a regresar el valor de el dato piernas. Bien, ya podemos ver este ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es guardar este archivo como persona, con la extensión .h, header files, en la carpeta tutorial C++. Bien, ahora vamos a crear un nuevo código fuente. Bien, vamos a incluir el header que hemos acabado de crear. Bueno, aquí se me ha olvidado algo, que bueno, voy a incluir el espacio de nombre std. Bien, guardamos el header y regresamos aquí al archivo C++ que vamos a crear a continuación. Bien, por ejemplo, vamos a mostrar el siguiente mensaje. La siguiente serie de datos. Una persona.
Bien, vamos a crear un objeto de la clase persona. ¿Cómo lo haríamos? Bien, pues incluimos el nombre de la clase, que es persona, que ya la creamos anteriormente. Seguido del nombre del objeto. Por ejemplo, lo vamos a llamar person. Bien, ahora ya podemos acceder a los miembros de la clase persona para definir las características de una determinada persona. A los miembros, lógicamente, públicos. A los privados no. Bien, por ejemplo, vamos a mostrar cuántas piernas tiene esta persona. Piernas. Lógicamente va a tener solo dos piernas, que bueno, ya lo hemos definido en la función. Bueno, previamente accedemos al objeto person, punto, y accedemos a la función. Bien, aquí estamos accediendo a esta función que ya la hemos creado como pública, como accesible, desde el objeto, que va a regresar dos piernas. Bien, vamos a ver el ejemplo. Compilar y ejecutar. Bueno, antes pues lo tenemos que guardar y lo vamos a guardar como persona. En este caso como archivo C++. Lógicamente he cometido otro error en el header. Al cierre, aquí en las llaves hay que ponerle un punto y coma al final. Disculpen, bueno, esto es un detallito que se me ha pasado. Guardamos y bueno, compilamos nuevamente persona. Bien, y aquí podemos ver que, bueno, ya hemos definido pues una característica de una persona. Una persona tiene dos piernas. Bien, vamos a definir más características de una persona. Por ejemplo, vamos a incluir otro miembro privado, que va a ser otro dato. Una persona tiene dos brazos. Bien. Ok. Bueno, vamos a ver otra forma de modificar las funciones en las clases. En este caso la hemos modificado directamente en el interior de la clase. Bien, en este caso no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer externamente. Vamos a crear una función llamada brazos para que regrese el número de brazos que tiene una persona. Bien, en este caso no estamos incluyendo ni las instrucciones ni nada. Las instrucciones en este caso lo vamos a hacer externamente de la siguiente forma. Bien, incluimos el tipo de dato que corresponde a la función brazos. Accedemos a la clase que se llama persona. Incluimos dos puntos y a la función, que en este caso es brazos. Bien, llave y cierre de llaves. Y aquí vamos a asignarle el valor a la variable privada brazos. Vamos a definir que las personas tienen dos brazos. Y vamos a regresar el valor de miembro privado brazos. Ok, vamos a guardar. Ok, en este caso lo que hemos hecho pues es incluir las instrucciones externamente, accediendo a la clase y a la función. Igualmente hemos accedido a al miembro, al dato privado brazos. Bien, vamos a ver el ejemplo, compilar y ejecutar. Bien, y aquí lo podemos ver. Estos datos lógicamente no se deben de modificar, ya que generalmente las personas tienen dos piernas y dos brazos.
Por ejemplo, para la cabeza. Lógicamente una persona tiene solo una cabeza. Bien, pues lo incluimos, cabeza. Y podríamos, por ejemplo, crear aquí una función llamada cabeza. Y que nos regrese el número de cabezas que tiene una persona. Bien. Y bueno, y lo podríamos incluir. Vamos a guardar el geader y vamos a incluirlo. Cabeza. Pero habría propiedades que sí debería de modificar, deberían de ser modificadas a través del objeto. Por ejemplo, el color de los ojos. Vamos a hacer una prueba. Bueno, antes que nada vamos a mostrar que esto funciona correctamente. Compilar y ejecutar. Bien. Los datos se muestran correctamente. Y bueno, vamos a seguir. En este caso, ¿cómo los ojos se pueden modificar el color? Pues vamos a hacer lo siguiente. Aunque podríamos mostrar cuántos ojos tiene una persona, pero bueno, tampoco vamos a estar aquí. Bien. El color de los ojos, pues por ejemplo, vamos a crear un dato estático que bueno, va a definir un color de ojos por defecto. Por ejemplo, bueno, vamos a hacerlo que sea un string y se va a llamar color _ojos. Bien, vamos a definir un valor por defecto a este dato estático. Pues simplemente vamos a regresar aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a acceder a la clase persona, a la propiedad color ojos y le vamos a asignar el valor por defecto, que va a ser un color de ojos negro. Este valor va a permanecer por defecto si no lo modificamos en el objeto. Y vamos a guardarlo y vamos a ver la prueba. Color de los ojos. En este caso no lo vamos a modificar, así que aparecería el color de ojos negro. En este caso no estamos accediendo a una función, estamos accediendo a un dato. Bien, vamos a compilar y ejecutar. Bueno, debo de tener aquí algún error. Lógicamente se me ha olvidado incluirle el tipo, que en este caso es string. Lógicamente siempre hay que incluirlo. Bien, como lo hemos declarado aquí. Bien, guardamos y bueno, compilamos y ejecutamos nuevamente. Bueno, otro error más, que lógicamente es que el dato se llama color ojos y yo he puesto ojos, no, color _ojos. Bien. Bueno, compilar y ejecutar nuevamente. Bueno, y aquí aparece el valor por defecto que le hemos asignado a este dato color ojos, que es negros. Pero supongamos que la persona tiene los ojos azules, por ejemplo. Pues lo podríamos definir previamente. Simplemente accedemos al objeto person, color _ojos y le asignamos el color, por ejemplo, azul. Bueno, pues ya estamos modificando el valor del dato color ojos. Vamos a verlo. Bien, y bueno, ahora esta persona tiene los ojos azules.
Por ejemplo, el color del pelo, pues igual. Podríamos aquí crear un dato estático, como hemos visto, que sea público, lógicamente que sea accesible desde el objeto, porque si lo hacemos privado, pues no va a ser accesible y os va a dar un error. Esto viene bien, por ejemplo, como hemos hecho para definir valores fijos, como las piernas, los brazos, la cabeza, etcétera. Por ejemplo, color pelo. Bien, pues vamos a definir el valor por defecto de color pelo. Lo hacemos externamente, como vamos viendo aquí, accediendo a la clase persona y al dato, que es color pelo. Y el color del pelo va a ser por defecto negro. Bien, guardamos el geader y vamos a incluirlo aquí en una salida de datos. Color del pelo. Y ahora nos debe de aparecer el valor por defecto de este dato. El color del pelo negro. Bien, pero si la persona fuese rubia, por ejemplo, pues haríamos lo siguiente. Podríamos modificar el dato. Y ahora aparecería rubio. Ok. Y podríamos ir agregando tantas características como tenga una persona. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplito más. Por ejemplo, la altura. Podríamos crear una función pública. Vamos a crear una función pública, por ejemplo. La altura. Pues la altura puede ser del tipo float. Incluimos el nombre de la función. En este caso vamos a crear una función. Altura. Y vamos a incluirle un argumento que va a ser del tipo float y vamos a llamarlo, por ejemplo, A. Y lo que vamos a hacer es regresar el valor del argumento A. Bien, pues así de simple. Vamos a mostrarlo. Vamos a guardar la cabecera y, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Altura. Accedemos al objeto person y vamos a acceder a la función altura. En la altura, por ejemplo, 1,80. Muy bien, pues ya estamos también definiendo la altura de la persona. Vamos a compilar y ejecutar. Y bien, aquí tenemos la altura 1,80. El peso de una persona, pues también, esta otra característica de las personas. El peso. Pues podríamos crear aquí una función o un dato estático, según queramos. En este caso, pues otra función. Peso. En este caso, pues vamos a modificar esta función externamente, igual que hicimos con brazos. Incluimos el tipo del cual es la función, que es float. Y simplemente pues regresamos el valor del argumento P. Bueno, aquí he puesto coma, ahí está. Vamos a ver el ejemplo. Guardamos y volvemos. Peso para la persona. Bien, pues accedemos al objeto,
a la función peso, y el peso de esta persona son, por ejemplo, 77,7 kilos. Bien, compilar y ejecutar para ver el ejemplo. Bueno, debo de tener algún error aquí en el... Pues sí que tengo un error porque no he incluido primeramente la clase. Es decir, tengo que incluir persona, dos puntos, y ahora sí. Los detallitos hay que tenerlo en cuenta a la hora de modificar, por ejemplo, una función externamente, fuera de la clase. Bien. Ok, y bueno, aquí también nos muestra el peso, 77,7 kilos. Bien, supongamos que queremos incluir la edad. Pues en esta ocasión pues lo hacemos con un dato estático, bastante básico. Edad. En este caso vamos a utilizar el tipo int y le vamos a llamar edad. Bien, y bueno, pues le vamos a asignar un valor por defecto a edad. Bueno, pues la edad por defecto va a ser igual a 0. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a incluirlo. En este caso vamos a ver que el valor que se va a mostrar va a ser 0, que es el valor que le hemos incluido a este dato, edad, por defecto. Lógicamente nos va a mostrar un 0, pero nosotros podemos modificar la edad. Y vamos a decir que esta persona tiene 30 años. Muy bien. Compilar y ejecutar. Y ahora aparece la edad. Bien, pues con este sencillo ejemplo pues vemos cómo se trabaja con las clases. Y posteriormente utilizamos el objeto para ir utilizando estas herramientas que nos proporciona la clase. Muy bien, pues hasta